Bueno, buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al Centro Nacional de Bioética por la invitación que me hicieran tan gentil a los fines de hacer la presentación del doctor Augusto León Cecchini. Doctor Augusto León Cecchini nace el 1 de septiembre de 1921 en la población de Aroa y fallece en Caracas el 20 de julio del año 2010. Podemos hacer un breve esquema de su diseño biográfico si lo dividimos o lo distribuimos en unas tres o cuatro partes. De su infancia y juventud, pues no hay mayores elementos a nuestro alcance. Sin embargo, sí consta, bueno, que en 1944 se gradúa de doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela con la mención summa cum laude y realiza sus estudios de posgrado en la Universidad de Cornell en medicina interna y luego en medicina tropical en Puerto Rico. Digamos que esta es su primera parte de la vida universitaria aquí en Venezuela y en el posgrado. Luego podemos tener un segundo momento cuando él regresa a Venezuela y se incorpora como profesor titular en la Universidad del Zulia en la cátedra de clínica médica y posteriormente, o en aquellos momentos, se desempeña como jefe de patología tropical en dicha universidad. Tenemos un tercer momento, que es ya en la ciudad de Caracas, cuando llega al Hospital Vargas en el año de 1954, y luego en la Universidad Central de Venezuela, donde llega al grado de profesor titular, y en el año 1956 asume la jefatura de la Cátedra de Clínica Médica y luego impulsa el posgrado en Medicina Interna a partir del año 1959 y funda la Sociedad Venezolana de Medicina Interna en 1964, de la cual fue su presidente. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, donde ocupó el sillón número 9, donde presentó su discurso de incorporación sobre la eutanasia y en el año de 1995 funda el Centro Nacional de Bioética, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Creo oportuno que con ocasión de esta fundación del Centro Nacional de Bioética, empezar pues a hacer ya referencias, no tanto a sus aportes en materia de su carrera y desempeño académico, del cual he hecho una muy breve síntesis, faltando solo por agregar que fue también miembro del comité de expertos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, con ocasión de su labor académica y de fundador del Centro Nacional de Bioética, digamos que podemos entrar ya en lo que, por mi modo de ver, constituye ciertamente el aporte trascendental histórico del profesor Augusto León, y no que no lo sea, su desempeño y sus logros en la Universidad Central de Venezuela, y por lo que se refiere a los posgrados y fundación de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, sino que vamos a referirnos muy brevemente también a la trascendencia de su obra escrita. El doctor Augusto León escribió más de 7 libros, entre ellos el de Ética Médica, que recibió el premio Luis Racetti, y otros sobre la muerte y el morir, el enfermo y sus derechos. A su vez, le correspondió la elaboración del capítulo de la bioética en Latinoamérica en la reconocida Enciclopedia de Bioética de la Universidad de Georgetown en el año de 1978. Recibió 6 condecoraciones, fue miembro representante de Venezuela ante la UNESCO en la elaboración de la Declaración del Genoma Humano y de los Derechos Humanos, además de haber asesorado a universidades nacionales y extranjeras
e igualmente colaboró en la redacción de los códigos de deontología médica en diversas comisiones. Pues bien, ya esto lo está dando, pues, esta obra escrita, eh, a lo que podríamos agregar que, por lo que se refiere al artículo, supera el número de 176. Podemos decir que estamos ante una magna obra que de suyo ya significaría, pues, una labor y una trascendencia que, como dije anteriormente, va más allá de la vida docente y académica del profesor Augusto León. Lo cierto es que el doctor Augusto León es un referente en la cultura y en la sociedad y en la historia de Venezuela por ser el pionero de los estudios de bioética en Venezuela. Quisiera, como dije anteriormente, hacer una muy breve cita de un párrafo de un escrito que aparece en la colección Racetti en su volumen 11, en el cual, ya refiriéndonos al pensamiento del doctor Augusto León, podemos leer. Del pensamiento de Augusto León saldrían con inexpugnable seguridad las razones de la ruptura y los factores resquebrajantes de la salud del venezolano. Los errores médicos y esencialmente aquellos que producen iatrogenia o los aciertos fueron motivaciones y preocupaciones para sus consideraciones sobre el sentido profundo de lo ético en el médico y siempre sabiamente recomendaba primum non nocere, primero no hacer daño, principio que lo llevaron a ser un analista, soñador y sabio de la mente. Fin de la cita. El doctor Augusto León no solamente fue un gran científico, no solamente fue un gran médico, no solamente fue un ciudadano ejemplar, fue también un, un hombre que fue estandarte, que fue pregón y en cierta forma apóstol de la importancia de la ética en el ejercicio de la medicina. Ciertamente puede decirse, y no creo exagerar, que dentro de la escala de las actividades humanas y de las profesiones humanas, la que está más cerca de Jesús o de nuestro Señor Jesucristo para los cristianos y católicos es el médico. Porque el médico no es solo, es quien atiende a la salud, a la recuperación de la salud y acompaña a sus pacientes durante el desarrollo de sus enfermedades, de sus patologías, en la medida en que pueda, en efecto, colaborar, contribuir y hacer para la recuperación y atención de la salud de las personas. Inclusive hay casos en que no es posible que el enfermo recupere su salud, bien sea porque el destino fatal que a todos nos acompaña, pues cumpla ya su labor. Pero en aquellos casos en los cuales, aún no produciéndose ese hecho fatal y final, el médico también ha de acompañar al paciente durante todo el desarrollo de su enfermedad, manteniendo y conservando la vida en la medida en que resulte posible. Y esto tiene que ver no solo con el sentido espiritual de la profesión médica, tiene que ver aún para aquellos que no tengan esa conexión espiritual, tienen que ver con el compromiso moral y ético del médico en el desempeño de su actividad, de su profesión.
Médico es, sí, un curador de cuerpos, dicho en el sentido más amplio del término, pero es también un redentor del alma del enfermo en la medida en que es capaz de transmitirle esperanza, confianza, fortaleza. Y aquí un centro fundamental, un foco fundamental en en las preocupaciones éticas y bioéticas del doctor Augusto León. El doctor Augusto León debe ser un referente permanente para los estudiantes y los profesionales de la salud, no solo los médicos, sino de los profesionales de la salud en general, porque fue un luchador constante, preocupado, insistente. Como dije anteriormente, el empeño, la perseverancia del doctor Augusto León Cecchini con relación al rescate y al realce que debe tener en la formación del médico, la constitución ética, deontológica en el desempeño de su profesión, e insistió sin alcanzar el resultado esperado que se incluyera dentro de los estudios de pregrado. Sin embargo, sí se incluyen en los estudios de posgrado y, por supuesto, el gran aporte que significa el Centro Nacional de Bioética, que con su maestría, pues ciertamente va a contribuir y contribuye y ha contribuido poderosamente a la formación ética del médico. Y esta situación, esta aspiración, esta lucha que tuvo el doctor Augusto León es hoy en día cuanto más importante, necesaria y relevante, porque el quiebre moral de una sociedad se observa en distintas dimensiones, en distintas áreas, y por supuesto, cuando se presenta en aquellas actividades que tienen que ver directamente con la vida, la salud de las personas. Y cuando hablo de la salud, no me refiero solamente a la salud del cuerpo, sino también a la salud del alma, porque contribuye a la salud del alma el apoyo que uno recibe como enfermo. Cuando uno está enfermo es un ser débil, es un ser que necesita apoyo. Es precisamente una de las carencias y de los quiebres más importantes que puede haber en una sociedad. Si el médico pierde el sentido y el significado ético y el compromiso moral que ese deber ético implica, pues se trata de una sociedad que realmente se encuentra en una situación difícil de supervivencia, porque si esto se presenta en la profesión del médico, pues seguramente está presente en el resto de la sociedad. Por eso es tan importante que los estudiantes, la juventud que se está incorporando a los estudios de medicina y los médicos en general y los demás profesionales de la salud tengan siempre muy presente el compromiso moral, el compromiso que implica el ejercicio de su profesión, no solo, repito, para curar los cuerpos, sino también para ayudar y en cierta forma sanar las almas de aquellos cuerpos que se encuentran débiles por la enfermedad por la cual se encuentran atravesando. Y que bien, puede ser que en algunos casos se logre la recuperación, puede ser que en otros casos no se logre esa recuperación, pero se mantiene la vida. Y puede que haya casos en los cuales ni lo uno ni lo otro sea posible. Pero aún en ese caso extremo, el paciente necesita apoyo, necesita ayuda, necesita fuerza. Por eso la relación que se da entre el médico y el paciente es una relación muy especial, porque el paciente coloca su vida, sus esperanzas, sus expectativas, su proyecto de vida en manos de otra persona,
en este caso el médico, y todo su equipo auxiliar y de los demás profesionales de la salud, precisamente en procura de alcanzar esa meta, ese sueño, seguir viviendo. Y si no es posible seguir viviendo, por lo menos llegar al final con una condición en el cual, la, ¿por qué no decirlo? La conformidad con el buen vivir se ha hecho presente. Quiero culminar aquí con una cita que trajo, que nos trae la doctora Isis Landaeta, en ocasión de, de una actividad que estuvo vinculada con otro de los aportes trascendentales del doctor Augusto León. El doctor Augusto León no solamente es una figura señera en la Facultad de Medicina, no solamente es una figura señera y un ejemplo para los profesionales de la medicina, sino que también fue tal su importancia, fue tal el logro que se puede señalar como uno de los pioneros de la bioética en Venezuela, que esto trascendió a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el Instituto de Ciencias Penales, en la cual propiciamos, particularmente mi esposa Gladys Rodríguez, la creación, y así fue aprobado por el Consejo Universitario, de la Cátedra de Bioética Doctor Augusto León, como un reconocimiento desde el mundo del derecho hacia el mundo deontológico médico, del cual el doctor Augusto León fue un señero representante. Y quizás me queda corto cuando digo del mundo deontológico médico, debería decirlo más bien del humanismo. Al fin y al cabo, la bioética es un encuentro, es un puente, como bien lo había señalado Potter en sus primeras obras, es un puente entre la ciencia y las humanidades. Y las humanidades implican, pues, no solo lo que algunos quizás puedan pensar, entender humanidades como letras, historia. No, las humanidades es eso y mucho más, porque está precisamente enraizada y dirigida, afincada y sostenida en la profundidad del ser humano, en su condición humana, que va más allá de una condición susceptible de ser estudiada técnica o científicamente. Pues bien, me quiero entonces concluir con esta cita que nos trae la doctora Isis Landaeta cuando nos dice, y referido al doctor Augusto León, en una conferencia que dictó en las primeras jornadas médico-científicas de la Sociedad Médica de la Policlínica Santiago de León en el año 1978. Nos dijo nuestro homenajeado. A la bioética concierne el significado de la vida humana ante el progreso tecnológico. La medicina moderna, mientras más depende de la avanzada tecnología científica, más se aleja del arte humano de su práctica. Desgraciadamente, nuestro profundo poder tecnológico excede nuestra incipiente capacidad para elaborar normas éticas de protección adecuada. Fin de la cita. Una cita que tiene que ver con la tensión que se crea entre la ética y el desarrollo científico o biotecnológico del mundo contemporáneo. Pero que en Venezuela se agudiza porque esa tensión también se encuentra presente en la ética misma. Por lo tanto, le corresponde a los estudiantes de medicina, a los médicos jóvenes y a los que no son tanto, luchar por el rescate, primero, de la ética, de la moral médica y aún más allá, como parte de la sociedad, de la moral social. Solo con una ética fortalecida
en principios y en valores, podremos encontrar efectiva y realmente ese puente tan necesario entre la formación tecnocientífica y la formación y la constitución ética del individuo. Bueno, reciba mi más sincero agradecimiento, repito, y tengamos siempre presentes como ciudadanos, como profesionales de la salud, como estudiantes, como jóvenes o como no tan jóvenes, que en Venezuela existen hombres y mujeres capaces de ser un ejemplo para las generaciones futuras. Y entre ellas, ciertamente, el nombre del doctor Augusto León Cecchini se encontrará siempre presente y nos corresponderá mantener siempre vigente en la memoria de aquellos que no lo conocieron, tener siempre presente su ejemplo, su obra y su mensaje. Muchas gracias.